Mucho se ha hablado en los últimos días de las contrataciones públicas que tienen que ver con renta de locales y lugares para alojar las diferentes instituciones en la República Dominicana y muy especialmente ministros que vienen cayendo en el mismo escándalo, como por ejemplo Bartolomé Pujals y Bonilla, que aunque no se ha visto tanto envuelto en ese escándalo, sí ha estado en diferentes escándalos por diferentes cosas relacionadas a su ministerio. Vimos que en los últimos días se hizo una investigación hecha por profesionales realmente que yo diría que son bastante serios, como el caso de diferentes periodistas, y vimos que había una contratación específicamente en Punta Cana de un local que aparentemente ni siquiera existe. Entonces, estos dos directores y ministros envueltos en este escándalo, nosotros nos preguntamos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Pero qué pasa con la ley 340-06? Si es que no se orientan, si es que se les olvida consultar cuando se trata de este tipo de contrataciones. Y además nosotros nos preguntamos, ¿por qué si ya se ha hablado tanto del tema de las contrataciones públicas y todo lo que tiene que ver con los requisitos que tienen que llenar el Departamento de Compras y Contrataciones, estos ministros siguen incurriendo en el mismo error? Máxime cuando se trate de un local o de algún tipo de inmueble que ni siquiera tenga una existencia. Todo el mundo está con las manos en la cabeza y preguntándose, pero ¿qué es lo que pasa con estos ministros y directores? Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa además con el control que debe tener Carlos Pimentel como director de compras y contrataciones? Porque se supone que cada una de esas contrataciones son subidas a un portal en donde ellos tienen que tener una fiscalización. Nosotros también nos preguntamos de manera personal, cuando este tipo de funcionario incurre en tantas y tantas violaciones a la ley, ¿qué es lo que pasa con ellos? Si es que tienen algo más de privilegios frente a los demás, porque hemos visto que por otra razón muchísimo más sencilla, el presidente Abinader le ha cancelado algunos ministros. Tienen estos un privilegio mayor frente a los otros, que el presidente no ve ese tipo de acciones en las que incurren estos ministros. Mesa. Bueno, usted ha hecho un rosario de hechos que de verdad ponen en entredicho la buena voluntad de un gobierno, sobre todo cuando trabaja en dirección de beneficiar a un país. Esta sociedad fue vilmente cobiada, engañada por Bartolomé Pujals desde un organismo llamado Marcha Verde, y lo que este señor ha hecho desde la OCTI es pues poner al desnudo a este gobierno, no solamente haciendo contrataciones que llaman poderosamente la atención, como aquella contratación de 1.450 millones de pesos, sino todas las contrataciones que ha llevado a cabo, y a esta última que usted hace referencia en Valero Alto de Punta Cana, donde pues la OCTI, para poner un punto GOV, pues contrata específicamente a un terreno, no a un local, a un terreno donde se pretendía construir una plaza. Entonces, lo que uno llega a la conclusión es que con el dinero del Estado se iba a construir la plaza, y entonces se le iba a alquilar esa plaza al Estado. No Pero obstante, con el mismo dinero exacto, público se va a construir. así es, así es. Entonces, usted hace mención de igual forma al que iba a ser el beneficiario de ese contrato, que es el ministro de la Vivienda, el señor Carlos Bonilla Sánchez. Y parece ser que tanto Carlos Bonilla Sánchez como Prim Pujals pues tienen
Bartolomé Pujals tienen en el gobierno son privilegiados porque son intocables. No obstante a que se le ha señalado inconductas a ambos, pues el gobierno se hace de oídos sordos con estas dos personas. Marisa, tengo la información de fuente fidedigna que en el caso de Carlos Bonilla, pues se debe a que tienen excelentes relaciones con la familia presidencial, hasta el punto de que una de las hijas del presidente es muy allegada a él. ¿Cómo? Sí, esa es la información que manejo, y por eso a Carlos Bonilla se le permite todo. Wow. No solamente se le permite construir 10 apartamentos, y con lo que cuestan esos 10 apartamentos, él gasta en publicidad con que construir 15 apartamentos más. O sea, que el pueblo deja de percibir 15 apartamentos de lo que construye el Ministerio de la Vivienda, porque este señor lo malgasta y lo tira en publicidad con el único propósito de callar los principales medios de este país y que no se le realicen programas de investigación. No sé si usted recuerda, pero en un momento una periodista muy mencionada en este país anunció 3 entregas de un programa especial específicamente al Ministerio de la Vivienda. Salió la primera entrega y por arte de magia todavía estamos esperando las otras 2 entregas. Salieron de la pantalla. ¿A qué se debió? Se dice, fuente fidedigna, que eso se debió a soborno y que a partir de ahí esa periodista tiene un contrato de unos 10 millones de pesos en el Ministerio de la Vivienda, y eso ha servido para que ese periodista le tire tierra a todo lo que está pasando en el Ministerio de la Vivienda. Entonces son de las cosas y con la doble moral que se manejan no solamente comunicadores, sino funcionarios, que hoy son funcionarios, porque el que veía a Bartolomé Pujals en la Plaza de la Bandera jamás le podía pasar por la cabeza de que iba a tener y que iba a exhibir el comportamiento que hoy está observando el pueblo dominicano, pero mucho menos que el gobierno iba a apadrinar ese comportamiento. Y si el gobierno está apadrinando ese comportamiento de Bartolomé Pujals como de Carlos Bonilla, yo me pregunto entonces, ¿cuál es la relación que tienen estas dos personas con la familia presidencial? O sea, ¿cuál es el compromiso tan grande? Exacto. En donde ellos tengan inclusive que violentar la ley en muchísimas ocasiones y que el gobierno no tome ningún tipo de medida. Fíjate que ambos han estado relacionados en asuntos de corrupción. ¿Por qué no? Incurren en corrupción. Y nadie dice nada, todo el mundo se hace de la vista gorda, se hace que no entiende, que no ve, sobre todo el presidente, porque yo decía... Ética gubernamental no claro, parece. No, olvídate de eso no existe. Yo decía, pero esos 2 ministro y director no dependen de un funcionario X, dependen de 2 nombramientos que son hechos a través de 2 decretos. Así es. Entonces, eso significa que directamente es el presidente que tiene que tomar la medida, máxime cuando son asuntos tan delicados que tienen que ver con contrataciones públicas. Parece que ellos 2 son protegidos definitivamente, y da mucha pena porque, como bien tú decías, hemos visto que muchos de esos que fueron a la Plaza de la Bandera han incurrido en muchísimos escándalos y sin embargo no ha pasado nada. Es el caso también de Carlos Pimentel, porque él es el que debería de estar vigilante ante todos esos procesos. Sí, porque fue como lo que tú señalaste en principio, de que esos son contratos que suben al portal. Claro que sí. Y al subir al portal, entonces deben ser desmenuzados. Deben por ser vigilados. Y contrataciones. Exacto. Mira, y hay algo... Y ver quiénes se benefician. Porque para mí es un secreto que esos contratos van acompañados de toda una documentación. Llámese registro mercantil, registro de proveedor del Estado, quiénes son los accionistas de esa empresa. Y tú tienes que darte cuenta que está firmando el señor Carlos
Bonilla Sánchez, que es ministro de la Vivienda, y que la ley prohíbe que un ministro haga negociaciones con el Estado dominicano. Así es. ¿Entiendes? Así es, pero parece que eso no le lo mismo pasó con el contrato del camódromo, que inclusive Carlos Bonilla en estos momentos, Carlos Bonilla, el gobernador del Banco Central, el señor Valdés Albizu y Samuel Pereira, en estos momentos están siendo sometidos a la acción de la justicia, precisamente por esa negociación que de manera truculenta se llevó a cabo, donde se le permitió a este señor estafar al Estado con más de 3,000 millones de pesos. Y eso como que no significa nada para el gobierno. Absolutamente, da pena, de verdad que me da mucha pena que el dinero público se esté manejando a esos niveles y que no haya ningún tipo de consecuencia. Como bien tú señalas, los portales transaccionales son para eso, para fiscalizar, para vigilar ese tipo de contrataciones que se hacen a través de los diferentes ministerios. Y caramba, si se ve algún tipo de anomalidad o de error, vamos a suponer que fue un error, está el director para fiscalizar y para detenerlo. Pero también me llama mucho a suspicacia algunas situaciones que se han dado en los últimos días. Y es que, por ejemplo, el portal ha sufrido caídas. Mesa, no sé si te has dado cuenta, y cuando uno, por ejemplo, quiere analizar algún tipo de contratación que ya la había visto colgada, pues no aparece por ningún lado. Eso también entiendo que está muy lejos de lo que es la transparencia que se ha vendido en este país y que, bueno, porque denotamos que había un error, vamos a desaparecer ese proceso del portal y así no nos pueden cuestionar. Eso también es corrupción. La transparencia, mira, la transparencia de este gobierno ha sido cuestionada desde un principio. Lo que pasa es que este gobierno se quiso vender como lo más transparente, como lo más honesto, pero comenzó su gestión depositando dinero en paraísos fiscales. O sea, mientras yo tengo 10,000, 20,000 pesos y por esos 10,000, 20,000 pesos yo tengo que pagar impuestos, usted por los miles de millones de pesos que tiene, pues no le paga impuesto al Estado Dominicano. Y eso es violatorio ante la ley, porque usted que debe poner el primer ejemplo como presidente de la República. Entonces yo cuestiono la transparencia de este gobierno, porque este es un gobierno que coge piedra para lo más pequeño. Ay, sí. Tú pudiste observar en el Ministerio de la Juventud con situaciones más leves que las que se han dicho de Carlos Bonilla y de Bartolomé Pujals. E inmediatamente el gobierno ha actuado. Tú viste lo que pasó en la Lotería Nacional. Inmediatamente el gobierno actuó. Pero este gobierno, pues no solamente tiene como favorito a los popis, sino que también tiene como favorito a un segmento importante de sus funcionarios que para ellos no hay justicia. Así para ellos son intocables, definitivamente, y seguiremos viendo estos escándalos. Esperemos que no sea el pueblo que le quiera cobrar entonces al presidente de la República, que nosotros bien elegimos, para que se administren bien los dineros del Estado. O sea, no es posible, no importa la relación que pueda tener en el gobierno, con la familia o lo que sea, entiendo que debe haber una respuesta, porque el dinero no es de ellos, Mesa, el dinero es del pueblo dominicano y cada centavo cuenta. Máxime cuando estamos pagando muchísimos impuestos y pagando un dineral, como tú bien decías, de una publicidad engañosa para que el pueblo dominicano no pueda cuestionar ni se pueda dar cuenta de todos los errores y de todos los hechos en corrupción que esos ministros van incurriendo día a día. Así es. A finalizar el año, no sé si tú te diste cuenta que un segmento importante de la población, como son los empresarios, cada uno fijó una posición en torno al gobierno. Hubo uno de ellos que le llamó, o una de ellas que le llamó derroche, que este era un derroche y que ella tenía las pruebas, porque había ido al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y había visto el derroche que este gobierno estaba cometiendo. Ese fue el caso de Cícer Almanzar. Pero también viste la posición del señor Isa Conde,
donde dijo que este gobierno era hasta un gobierno mentiroso, un gobierno que hablaba mentira. Y así diferentes sectores de la sociedad pues se dieron cuenta verdaderamente las intenciones del presidente de turno. Están así que a final de año nos quedamos esperando hasta unas felicitaciones de la familia presidencial. Y hasta este momento nadie le ha explicado a este país por qué la familia presidencial en una fecha tan importante le negó ese saludito navideño al pueblo dominicano. Y es como que todos los medios estuvieran callados, como que a nadie le importara. No solamente un apagón de conciencia en lo que tienen que ver con las estadísticas policiales, con las estadísticas de salud, con las estadísticas de educación, no. Un apagón de conciencia con lo que tiene que ver con el gobierno. Aquí el presidente duró casi 2 semanas fuera de circulación y nadie dijo nada. El presidente fue llamado a los Estados Unidos para dar explicación sobre los 9.8 toneladas de drogas y nadie de Palacio dijo nada. O sea, que este país tiene problemas y serio. Bastante. Muy serio. Bastante. Señores, este es su programa Baúl de Nadie. Sintonícenos, sigan nuestras redes, comuníquese con nosotros dejando sus comentarios y nos vemos en un próximo programa. Lo de Baúl de Nadie hay que verlo a partir de hoy. Baúl de Nadie. ¿Por qué Baúl de Marisa no somos de... Exacto.